Un repunte obtuvo el presidente Sebastián Piñera en la última encuesta de IMAR, pequeño, estadísticamente tal vez insignificante, pero sin embargo el sondeo de octubre arrojó una aprobación al jefe de Estado de 31%, cifra que marca una distancia considerable respecto del 27% de apoyo conseguido en el mes de agosto. En La Moneda valoraron este resultado, pero también subrayaron el creciente rechazo a la concertación, que en este sondeo alcanzó un 73%. El ministro Andrés Chadwick invitó a la oposición a tender puentes con el gobierno, ya que según él, la ciudadanía valora más a una coalición propositiva que a una obstruccionista. Queremos analizar los datos de la última encuesta Adimar. Nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile el director de ese centro de estudios, don Roberto Méndez. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bien, una vez más aquí analizando. Muchas lo bueno, gracias. siempre lo digo cuando conversamos, que esto de las encuestas de IMAR nos permite tener un registro mes a mes, por lo tanto uno le sigue la temperatura allí muy de cerca. ¿Qué hechos, tal vez, don Roberto, este mes configuraron los datos claves como para ir entendiendo un poco las cifras? Yo creo que el mes de octubre fue un mes en el cual, se mantuvo el movimiento estudiantil como el tema central, ¿no es cierto? Prácticamente mucho de la acción política ocurrió en torno a este conflicto que ya se prolonga por casi 6 meses. Estuvo un hecho que fue importante al comienzo del mes, que fue la aprobación de la extensión del postnatal. Yo creo que eso es muy importante, se notó en la encuesta, en varios indicadores que muestran que esto impactó positivamente al gobierno. De hecho, mejoró su posición entre las mujeres y la ministra Schmidt se disparó. Y yo creo que también tuvo una característica que el presidente Piñera da la impresión de que no estuvo tan en la primera fila, en el frente, ¿no es cierto?, de los temas, sino que estuvo un paso más atrás y los ministros en general tomaron más fuertemente a cargo los problemas. Muy claramente fue en el caso del tema de los estudiantes, en el que el ministro Bulnes, ¿no es cierto?, actuó como el único interlocutor prácticamente con respecto a los estudiantes, y el resto del gabinete, el presidente prácticamente hicieron un paso atrás. Y se ve en la encuesta que el costo del conflicto se lo lleva entero el ministro Bulnes, quien aparece ahora como el ministro peor evaluado del gabinete, pero haciendo su trabajo, que es probablemente blindar al presidente, lo cual se nota en este estudio, ¿no es cierto?, y asumir la responsabilidad. Hoy día el conflicto está vigente, pero si llega a solucionarse, hay que decirlo, lo más probable es que el ministro Bulnes se va a llevar también los méritos, pero eso está por verse. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, hace bastante tiempo que de manera informal a algunos ministros y hasta al propio presidente se le escuchó así en off, decir que lo peor ya había pasado, que la caída al menos de la percepción de la gente sobre el gobierno ya había llegado a los límites, al piso, y que ahora venía una reconstrucción difícil, sí, pero que los números ya lo iban a ir un poco acompañando. ¿Estará dado también y relacionado por el hecho de una mayor preocupación por el orden público, por todo lo que se ha señalado en el último tiempo, que es criticado por un lado fuertemente, pero que por el otro también estaban pidiendo varios sectores que el gobierno se defina al respecto? Bueno, efectivamente lo que los datos nos muestran es que el peor mes para el gobierno fue el mes de agosto. Agosto fue el mes más conflictivo y llegó al mínimo la aprobación en esta serie que es mensual, como tú decías, al 27%. Y desde agosto hasta ahora ha habido este modesto repunte. Yo tengo la impresión de que mientras el conflicto no se solucione, las universidades sigan tomadas, los colegios sigan tomados y tengamos estas manifestaciones algunas veces violentas, no siempre afortunadamente, yo tengo la impresión de que el gobierno no va a repuntar en forma significativa. Pero por otra parte, si uno aislara, lo cual es difícil, el tema estudiantil, hay que ver que el tema del postnatal funcionó y operó, y ahí están algunos efectos que tuvo positivos sobre el gobierno. El tema económico da la impresión de que se está moviendo en la dirección positiva también. En la economía, en las áreas mejor evaluadas del gobierno, después de relaciones internacionales, que siempre sale muy arriba, pero la economía da la impresión de que está moviéndose bien, y los indicadores económicos, hoy día se conocieron datos de IMASEC, ¿no es cierto?, de empleo, se han movido en términos positivos. Yo tengo la impresión de que si el gobierno logra darle una solución, aunque sea parcial, al tema estudiantil, efectivamente va a enfrentar unos meses mucho más positivos. Yo tengo la impresión de que sí, porque se le están dando las cosas, pero se mantiene este tema desgraciadamente tan candente. Claro, el tema candente sin duda y que ha cruzado todo el año es el tema educacional. Ahí cuando se evalúa la gestión del gobierno sigue en los mismos niveles, ¿no es verdad? Pero a mí me llama mucho la atención lo que sucede con
la Concertación, que sigue bajando, llega a unos niveles ahora de 14% de aprobación, 17 tenía en la encuesta anterior, y se ha visto a ojos de la opinión pública, en la tramitación, por ejemplo, del presupuesto de la Nación, tomar un poco las banderas de los estudiantes, defender lo que ha sido las propuestas o peticiones de mayores recursos en educación, si es que no se escuchan o no se atienden las demandas de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se explica quizá el hecho de que de alguna manera públicamente se tomen como las banderas ya en lo legislativo, pero eso no trasunta nada en resultado? Sí, yo creo que claramente la Concertación no ha logrado encontrar el tono de su oposición, no ha sabido actuar como interlocutor del gobierno, tampoco ha sabido relacionarse bien con el conflicto estudiantil, da la impresión de que ha sido muy confuso, hay divisiones internas, ¿no es cierto? Hay problemas en las relaciones de los partidos de la Concertación, que en las últimas semanas han sido bastante notorios, problemas al interior de los partidos, que uno los ve prácticamente en la Democracia Cristiana, en el PPD, en el Partido Socialista. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una especie de, más que rechazo, casi diría un enojo de la ciudadanía con la Concertación por no estar cumpliendo el rol de oposición que la gente esperaría, y realmente el deterioro ha aumentado, porque a pesar de que el gobierno logra dar una pequeña vuelta en este mes, la Concertación profundiza la caída todavía más, a un mínimo que, fíjate, no tenemos registro de un dato peor, 14% de aprobación y 73% de rechazo. Si el gobierno tiene 31, imagínate que la Concertación tiene menos de la mitad. Y claro, también es una señal de este desencuentro que se está produciendo en este año entre la ciudadanía, entre la opinión pública y los partidos, las dirigencias, ¿no es cierto? Porque es raro que el gobierno tenga ese nivel de rechazo, pero la oposición, la principal oposición, que es la Concertación, tiene también. Y uno ve la evaluación que se hace del Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, más del 60% rechaza a ambas cámaras legislativas. Entonces realmente uno se pregunta, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué este divorcio entre opinión pública y instituciones? Yo creo que es un problema serio, digamos, y preocupante. ¿Es serio y preocupante, señor Méndez, sí, usted que maneja tanto el tema de las encuestas, experto? Es preocupante. Desde el punto de vista de una confianza en la institucionalidad, de una mirada mucho más global, más allá tal vez del dato específico, a lo que es una de las sustancias de la democracia, que son las fortalezas de sus instituciones. Es preocupante desde el punto de vista de la democracia, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si las instituciones que se supone representan a los ciudadanos dejan de tener esa legitimidad, bueno, evidentemente la democracia se debilita. Pero además hay una cosa práctica, de que con estas instituciones debilitadas, solucionar los problemas es muy difícil, porque no hay interlocución. Los estudiantes, se ha visto en el caso de los estudiantes, no quieren hablar con el gobierno, no quieren hablar con la Concertación, no quieren hablar con el Congreso, no quieren que haya un acuerdo. Entonces realmente, claro, como no hay interlocutor válido, es imposible negociar, y eso tiene las cosas tan trancadas. Y hace ya más de 30 días que prácticamente no hay avance ninguno en la relación gobierno y estudiante, y eso evidentemente que es muy preocupante. Entonces yo creo que esta está causando un problema. Pero como para hacer las cosas peor, el movimiento estudiantil, que sí tenía un alto grado de legitimidad, uno ve que se ha ido deteriorando también, se ha producido un cansancio, un rechazo de las personas. Cayó 12 puntos. Cayó 12 puntos. Hay que decirlo, la mayoría de los chilenos sigue apoyando las demandas de los estudiantes. 67%, 2 de cada 3 chilenos, apoyan las demandas de los estudiantes, a pesar de que haya caído 12 puntos. Pero lo que hay ahora es un rechazo mayoritario que no había ocurrido en los meses anteriores a la forma como los estudiantes se están manifestando, que tiene que ver, creo yo, un rechazo a las movilizaciones, a la violencia que emerge en alguna de estas manifestaciones, a las tomas de los colegios, a las tomas de las universidades, a los encapuchados, en fin, todo este proceso que empieza a cansar, a atemorizar, y en definitiva provoca este rechazo. Yo creo que el movimiento estudiantil, hay un mensaje para ellos también en esta encuesta, creo yo, que es cómo evitar este deterioro, que evidentemente que si sigue todo igual, todo indicaría que el próximo mes, porque lo vamos a seguir midiendo, les digo desde ya a los estudiantes, lo vamos a seguir midiendo, se va a profundizar. Esa es la impresión que yo tengo.
La pérdida del año académico, el reinicio o no del segundo semestre académico, las disputas entre los estudiantes de volver o no volver a clase, el hecho de hacer clases afuera, los que no están de acuerdo, las votaciones que se vuelven a repetir, ¿está todo dentro de ese mismo marco? Obviamente, ya se está emergiendo esa voz discordante al interior del movimiento, de los que quieren los acuerdos, de los que quieren volver a clase. Entonces da la impresión de que la cosa se va a enredar cada vez más. No es un buen momento para nuestro país, desgraciadamente, lo que estamos viendo hoy día. Y lo último, lo dijo usted ahí al pasar un poco de la evaluación ministerial, la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, por este tema del postnatal, sin duda que se encumbra muy bien en la encuesta, un 78% de aprobación. Ahora, en el tema de los liderazgos allí, pensando en una carrera presidencial, que uno siempre lo mira, ¿no es verdad? Y la gente, a ver quién está mejor posicionado. Algunos apostaban a que Andrés Salamán pudiese haber bajado, producto de que la tragedia de Juan Fernández ya había pasado a un segundo plano en lo informativo, sin embargo se mantuvo allí parejo. Muy bien. Yo creo que... Y Goldborn de cerca. Goldborn está muy cerquita. Alamán con 78, bueno, Carolina Schmidt, que se dio este salto, podemos hablar de ella un minuto, y Goldborn, que incluso sube un poco y está a 75, lo cual empieza a dibujar un escenario en que da la impresión de que Goldborn-Alamán va a ser una competencia muy cabeza a cabeza, da la impresión, en los próximos meses. Y lo de Alamán es bien notable porque en realidad él apostó a un estilo un poco distante, silencioso, ¿no es cierto?, muy centrado en los temas propios de su cartera, y le funcionó muy bien porque yo creo que retuvo esa goodwill que le había ganado en ese momento de Juan Fernández, pero al mismo tiempo lo separó de la discusión del día a día de la política y lo puso en otro nivel, y eso le funcionó muy bien. Vamos a ver si sigue funcionando así para el futuro. Y el caso de Carolina Schmidt es bien interesante porque ella ha sido una ministra muy activa en el último tiempo, muy preocupada del rol de las mujeres y de la presencia en los lugares públicos. Ha hecho una polémica porque no hay mujeres en ENADE. Yo soy uno de los afectados porque soy uno de los que hablan en ENADE, y ellas han alegado de que hay puros hombres, y tienen toda la razón, ¿no es cierto? Pero eso, más el postnatal, o sea, digámoslo, el postnatal es la gran noticia para el mundo de la mujer en el mes de octubre, esta aprobación de la extensión, y eso, bueno, la disparó. 10 puntos en un mes, no es muy común que un ministro suba 10 puntos en un mes, y ella subió. Vamos a ver si puede ella mantener eso también hacia el futuro y potenciarlo en un eventual capital político más duradero. Con esos niveles no se puede descartar absolutamente nada. Dependiendo de las aspiraciones políticas personales que pueda tener también, porque ella siempre como que maneja mucho más el tema, pero por lo menos, bueno, uno nunca sabe en política. Uno nunca sabe, por eso digo, ahí está, y ahí está con sus 78 puntos. Muchos que dicen que los que no quieren después dicen, bueno, es que la gente lo pidió. La gente lo pidió, así fue, pues. Y los sondeos de opinión lo dijeron. Así es. Muchas gracias, don Roberto Méndez, nuevamente por estar con nosotros. Igualmente. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.